El video habla sobre 12 pecados que uno debe confesar antes de la comunión, los cuales son ignorados por la mayoría de los cristianos. Es un momento sagrado en la iglesia, donde todo se detiene y hay una quietud santa. El pastor levanta el pan y la copa, y el corazón de todos se vuelve hacia adentro. Es el momento de la comunión, que es más que un ritual. Es un encuentro divino con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ofrecido en memoria del mayor sacrificio. Este momento no es algo casual, no es solo simbólico, sino espiritual y sagrado. La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿estoy realmente preparado para recibirlo? La Biblia no nos deja con dudas al respecto. En 1 Corintios 11, 27-29, Pablo nos advierte que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Incluso dice que algunos han enfermado y otros han muerto por no examinarse a sí mismos antes de participar. Esto no es solo un lenguaje religioso antiguo, sino una llamada de atención. Es un asunto del corazón, de nuestra postura ante un Dios santo. La Santa Cena no es una recompensa para los perfectos, pero tampoco un consuelo para los descuidados. Es una gracia ofrecida a los humildes, a los arrepentidos y a los hambrientos de espíritu. Es la mesa sagrada de Dios, donde la misericordia se derrama y el perdón fluye como un río. Acudimos para recordar no solo lo que Jesús hizo, sino por qué lo hizo. Sin embargo, con demasiada frecuencia nos apresuramos, nos ponemos en la fila como todos los demás, masticamos el pan, bebemos la copa y nos vamos sin cambiar, llevando la misma amargura, el mismo pecado y el mismo corazón endurecido que teníamos al entrar. Este mensaje no es de condenación, sino de invitación. Es un llamado a acercarse, a ir más profundo, a ser honesto con Dios y con uno mismo, a confesar lo que has estado escondiendo, a derribar los muros que has construido alrededor de tu corazón. Lo que sucede en la mesa de la comunión no es solo un ritual, es un choque entre el cielo y la tierra. La Biblia es clara, hay pecados que deben ser confesados, abandonados y puestos a los pies de la cruz antes de participar. Hoy vamos a ir allí, vamos a abrir juntos la palabra de Dios y a hablar de 12 pecados reales, bíblicos y serios que debemos confesar antes de recibir la Santa Cena. No se trata de legalismo, sino de honrar el sacrificio de Jesús con toda nuestra vida, no solo con nuestros labios. Si te quedas conmigo, te prometo que esto no será solo un mensaje más. Puede que sea el momento en que todo cambie. Número 1. El pecado mortal no confesado. Comencemos con lo fundamental. Antes de que podamos hablar sobre la postura del corazón requerida para la Santa Cena, tenemos que confrontar el elefante en la habitación. El pecado mortal no confesado. Sé que la palabra mortal puede sonar intensa, pero eso es exactamente lo que es. La Biblia distingue entre los pecados que se cometen por debilidad y los que se cometen voluntariamente, a sabiendas de que son incorrectos. En términos simples, los pecados mortales son aquellos que rompen nuestra relación con Dios. No son solo errores, son rechazos deliberados de la voluntad y los caminos de Dios. Las Escrituras son claras al respecto. Santiago 5, 16 nos insta a confesar nuestros pecados unos a otros y a orar unos por otros para que seamos sanados. Y 1 Juan 1, 9 nos da una hermosa promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Esto no es solo una sugerencia, es una invitación a la libertad, pero la clave es que requiere confesión, honestidad y un corazón contrito. Hay veces que las personas se acercan a recibir la comunión mientras viven en un estilo de vida de pecado que ni siquiera han reconocido. Tal vez sea pecado sexual, deshonestidad, un patrón de orgullo o una adicción que han llegado a aceptar como normal. Pero en el momento en que normalizamos el pecado, dejamos de tratar a Dios como santo. Eso es un terreno peligroso. Pablo dijo en 1 Corintios 11 que muchos en la iglesia estaban débiles, enfermos e incluso morían no por el castigo de Dios, sino porque estaban comiendo y bebiendo la cena del Señor sin examinarse a sí mismos primero. Imagina que el mismo regalo, destinado a traer vida, estaba siendo mal manejado y conducía a la muerte espiritual y física. ¿Qué hacemos con eso? Empezamos con la honestidad, no con la vergüenza ni el ocultamiento, sino presentándonos ante Dios y diciendo: Señor, me he quedado corto. No quiero fingir que estoy limpio cuando no lo estoy. Límpiame, escudriñame, sáname. Ahí es donde comienza la restauración. Si tienes algo pesado en tu conciencia, algo que sabes que te está separando de Dios, no esperes. Confiésalo, déjalo a los pies de la cruz, porque en el momento en que lo haces, la sangre de Jesús habla una palabra mejor.
perdonado, libre, hecho de nuevo. Antes de que sostengas ese pan en tu mano, asegúrate de que tu corazón no se aferre a un pecado que te está matando por dentro. Él no busca la perfección, sino la rendición. Número 2. El odio y la falta de perdón. Este punto llega muy hondo porque, seamos honestos, nada pone a prueba nuestra fe como la gente que nos ha herido. La falta de perdón es uno de los pecados más silenciosamente peligrosos en la vida de un creyente. Podemos ir a la iglesia, levantar las manos en adoración, decir todas las cosas correctas, pero si nuestro corazón todavía lleva amargura hacia alguien, eso levanta un muro entre nosotros y Dios. Jesús no pudo haber sido más claro en Mateo 6 y 14-15. Él dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto no es una metáfora ni poesía, es Jesús estableciendo una ley espiritual. Si le pedimos misericordia a Dios, pero nos negamos a extenderla a los demás, nos estamos descalificando para recibir la misma gracia en la que decimos creer. Piensa en ello. La comunión se trata de recordar el sacrificio que Jesús hizo para perdonarnos. ¿Cómo podemos sostener ese pan y esa copa y negarnos a perdonar a otra persona? Es una contradicción. Es como estar a los pies de la cruz, viendo a Jesús sangrando por tus pecados y aún así decir, pero no voy a soltar lo que me hicieron. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien, ni borra el dolor, pero sí te libera. Elimina el veneno de tu alma y, lo que es más importante, abre la puerta a tu propio perdón y sanación. Jesús contó una parábola sobre esto en Mateo 18. El siervo a quien su señor perdonó una deuda enorme, solo para que él, a su vez, estrangulara a su compañero por unas pocas monedas. El señor se enteró y se enfureció, arrojó al siervo sin perdón en prisión hasta que pagara todo. Y Jesús termina esa parábola con una línea escalofriante. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Así que, antes de acercarte a la mesa del Señor, pregúntate, ¿hay alguien a quien necesito perdonar, alguien hacia quien todavía siento amargura? Tal vez sea un padre que te abandonó, un amigo que te traicionó, un líder de la iglesia que te hirió, o tal vez seas tú mismo. No lleves ese peso a la comunión. Es hora de soltarlo, de dejar de repasar el dolor y empezar a sanar. No puedes recibir la plenitud de la gracia de Dios mientras mantienes a alguien más como rehén en tu corazón. Déjalo, perdona, no porque lo merezcan, sino porque a ti te han perdonado mucho más. Solo entonces podrás participar verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Jesús con un corazón limpio y un espíritu libre. Número 3. La inmoralidad sexual. Hablemos de algo que la iglesia moderna a menudo trata de evitar, la inmoralidad sexual. Es incómodo, personal y está en todas partes, pero necesita ser abordado, no con juicio, sino con verdad y amor, porque la Biblia no evade este tema, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo, especialmente cuando preparamos nuestros corazones para recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. 1 Corintios 6, 18-20 dice, «Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Esto no es una sugerencia, es un mandamiento. El pecado sexual no se trata solo de romper una regla, se trata de deshonrar el mismo cuerpo que Jesús murió para redimir. Ya sea pornografía, lujuria, adulterio, fornicación, o incluso los pensamientos privados que permitimos que habiten en nuestras mentes, todo importa, porque el pecado no solo vive en el exterior, se arraiga en el corazón, y lo que está en nuestros corazones afecta directamente nuestra comunión con Dios. Hay una profunda realidad espiritual aquí. Cuando nos involucramos en la inmoralidad sexual, estamos mal usando lo que Dios hizo sagrado, y cuando nos acercamos a la mesa del Señor sin confesar y abandonar ese pecado, estamos trayendo un templo profanado a la presencia del Santo. 1 Tesalonicenses 4:3-5 dice, «Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor». Esto no se trata solo de mantenerse limpio para la comunión, se trata de alinear toda nuestra vida con la santidad de Dios. Así que si esto es algo con lo que estás luchando, no estás solo, pero la respuesta no es ocultarlo o justificarlo.
La respuesta es sacarlo a la luz, confesarlo, arrepentirse, clamar a Dios por liberación y restauración, porque no puedes recibir la Santa Cena mientras tu corazón sigue en comunión con el pecado. La gracia de Dios es lo suficientemente poderosa para purificar cualquier pasado, para sanar cualquier herida y para romper cualquier cadena, pero eso comienza con la honestidad. No intentes enmascarar la impureza con un acto religioso. Trae tu quebrantamiento a la cruz, ahí es donde encontrarás la verdadera sanación. Número 4. El orgullo y la justicia propia. Este pecado es astuto, no siempre se manifiesta en escándalos o en un comportamiento exterior. El orgullo y la justicia propia son pecados del corazón, pero son igual de peligrosos, tal vez incluso más, porque mientras que el pecado sexual o la mentira pueden ser obvios, el orgullo puede vivir dentro de nosotros durante años sin ser confrontado. El orgullo susurra, soy mejor que ellos. Dice, merezco esta gracia. Nos convence de que nuestras buenas obras de alguna manera nos hacen dignos de estar ante Dios, pero el Evangelio es claro. Ninguno de nosotros es digno. Por eso necesitamos a Jesús en primer lugar. Proverbios 16:18 nos advierte, el orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. Y en Santiago 4:6 se nos recuerda que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Piensa en eso, Dios se opone a los orgullosos. Eso significa que el orgullo no solo nos distancia de Dios, nos pone en oposición a Él. Jesús contó una historia poderosa en Lucas 18 sobre un fariseo y un publicano. El fariseo se paró en el templo declarando orgullosamente cuán justo era, ayunaba, diezmaba y guardaba la ley. Mientras tanto, el publicano ni siquiera podía levantar la cabeza. Se golpeaba el pecho y decía, Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Y Jesús dijo que fue ese hombre, el humilde, quien se fue a casa justificado. Cuando venimos a la mesa de la comunión con un sentido de derecho, pensando que somos más santos que los demás, deshonramos el mismo sacrificio que se hizo por nosotros. La cena del Señor no es una celebración de nuestra bondad, es una declaración de nuestra necesidad. Así que examina tu corazón. ¿Estás confiando en tu asistencia a la iglesia, en tu currículum religioso, en tu imagen impecable, o te estás aferrando a la cruz como un pecador desesperado que necesita misericordia? El orgullo nos ciega, nos impide ver el pecado que aún necesita sanación, nos impide confesar lo que está debajo de la superficie, pero la humildad abre la puerta a la gracia. Dice, Señor, sin ti no soy nada. No merezco esto, pero lo recibo por causa de Jesús. Así que antes de venir a la mesa, derriba cada muro de orgullo, suelta las comparaciones, quítate la máscara y acércate con el corazón del publicano, plenamente consciente de tu necesidad, confiando plenamente en la misericordia de Dios. Ese es el corazón que Dios honra. Número 5. El chisme y la calumnia. Este no siempre está en las grandes listas de pecados, pero no te equivoques, el chisme y la calumnia son graves a los ojos de Dios. Pueden parecer pequeños, como solo unas pocas palabras descuidadas durante el café o una petición de oración adornada con drama, pero según las Escrituras, lo que sale de tu boca revela lo que hay en tu corazón. Santiago 3:5-10 pinta un cuadro vívido, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Con ella bendecimos a nuestro Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Eso impacta. La misma boca que usamos para hablar bendiciones y adoración también puede ser usada como un arma que hiere a los demás, y eso no es algo que Dios tome a la ligera. El chisme es más que una charla ociosa, es una violación de la confianza, derriba en lugar de edificar. La calumnia añade veneno, distorsiona la verdad y arruina reputaciones. Y cuando estos pecados no son controlados, siembran división en el mismo cuerpo de Cristo con el que decimos estar unidos. Por eso son especialmente peligrosos en el contexto de la Santa Cena. Cuando venimos a la mesa del Señor, estamos proclamando que somos un solo cuerpo, unidos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos tomar el pan y la copa que simbolizan la unidad mientras nuestras palabras a puertas cerradas están desgarrando a la gente? Es hipocresía espiritual. Proverbios 6:16-19 enumera 7 cosas que el Señor odia, y entre ellas están la lengua mentirosa y el que siembra discordia entre los hermanos. El chisme hace ambas cosas, tuerce la verdad y crea divisiones. Y si no lo confesamos y nos apartamos de él, traemos esa misma corrupción a la comunión con Dios. Así que antes de acercarte a la mesa, pídele al Espíritu Santo que examine tus palabras.
Has hablado de alguien a sus espaldas, has difundido información que no era tuya para compartir. Has fomentado la división en lugar de la unidad. Confiésalo, arréglalo si puedes, y deja que Dios purifique tu boca porque tus palabras importan, llevan vida o muerte. Y cuando vienes a la mesa, tu boca debe estar lista para recibir bendición, no manchada por las maldiciones del chisme. Número 6. La deshonestidad y el engaño. La integridad es la columna vertebral de la vida cristiana. Sin embargo, muchos vienen a la mesa del Señor llevando el peso de mentiras que nunca han confesado. A veces son grandes engaños deliberados, otras veces son pequeños compromisos, medias verdades, motivos ocultos, ganancias deshonestas. Pero el tamaño de la mentira no importa. Lo que importa es que Dios la ve y Él nos llama a la verdad. En Hechos 5 vemos la historia de Ananías y Zafira, dos creyentes que vendieron una propiedad y llevaron parte de las ganancias a los apóstoles, fingiendo que era la cantidad total. Nadie los obligó a dar todo. Su pecado no fue sobre el dinero, fue sobre el engaño, y cuando Pedro los confrontó, no dijo que le mintieron a un hombre. Dijo que le mintieron al Espíritu Santo, y el resultado fue que ambos cayeron muertos allí mismo, en medio de la iglesia. Esto no fue fuego y azufre del Antiguo Testamento. Fue la iglesia primitiva, creyentes llenos del Espíritu después de la resurrección, pero Dios dejó claro que el engaño no tiene lugar en su casa, especialmente no cuando venimos a su presencia. El Salmo 51, la oración de arrepentimiento de David, dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. A Dios no solo le importan nuestras acciones, le importan los lugares ocultos, lo que creemos que nadie ve. Y cuando venimos a recibir la Santa Cena, Él no está impresionado por nuestra apariencia religiosa, está mirando nuestros corazones. Así que has sido honesto en tu negocio, en tu matrimonio, en tus amistades. Hay secretos que has estado escondiendo, esperando que nadie los descubra. Dios ya lo sabe, pero aquí está la buena noticia. Él no busca exponerte para avergonzarte, te está invitando a confesar para que Él pueda perdonar y restaurar. Cuando llevas mentiras a la comunión, estás trayendo oscuridad a un momento destinado a la luz, y Jesús no quiere una parte de ti. Te quiere todo, limpio, entregado, veraz. Así que tómate un momento. Sé honesto contigo mismo y, lo que es más importante, sé honesto con Dios. Confiesa, suelta la mentira, no importa cuánto tiempo la hayas llevado, porque la verdad te hará libre, y la mesa es un lugar para los libres, no para los falsos. Número 7. La idolatría y el compromiso espiritual. Cuando la mayoría de la gente oye la palabra idolatría, se imaginan becerros de oro, estatuas de piedra o antiguos templos paganos. Y aunque ese tipo de idolatría existía en los tiempos bíblicos, hoy en día a menudo parece mucho más sutil, pero es igual de peligrosa, porque cualquier cosa que pongamos por encima de Dios se convierte en un ídolo. Éxodo 20, 3-5 nos da el primer y más fundamental mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Dios no compite por nuestro afecto, Él demanda nuestra devoción total porque solo Él es digno de ella. Entonces, ¿cuáles son los ídolos en tu vida? Puede que no sean estatuas, pero pueden ser estatus, éxito, dinero, comodidad, entretenimiento, relaciones, incluso tu propia imagen o ambiciones. Si algo recibe más de tu tiempo, afecto, atención o confianza que Dios, eso es un ídolo. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. Sin embargo, muchos creyentes viven en un estado de compromiso espiritual, afirmando seguir a Cristo mientras constantemente se inclinan ante los dioses de la cultura, la conveniencia y el deseo personal. Eso no es devoción, es duplicidad, y la duplicidad no tiene lugar en la mesa de la comunión. La mesa del Señor es un lugar de pacto, un recordatorio de la relación exclusiva que tenemos con Jesús. Al igual que un novio y una novia no caminan hacia el altar entreteniendo relaciones paralelas, nosotros no venimos al altar del Señor llevando corazones divididos. En 1 Reyes 18:21, el profeta Elías confrontó al pueblo de Israel diciendo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Esa pregunta todavía resuena hoy. ¿Quién es realmente Dios en tu vida? Antes de que recibas la comunión, haz un inventario de tu corazón. ¿A qué te aferras más que a Cristo? ¿Que no estás dispuesto a rendir? Sea lo que sea, no vale la pena. Derriba el ídolo, ponlo a sus pies.
No comprometas tu fe por una comodidad fugaz, porque cuando Jesús es verdaderamente el Señor de tu vida, todo lo demás debe inclinarse. Número 8. Descuidar a los pobres y necesitados. Este tema no siempre se habla en los mensajes sobre la comunión, pero debería, porque el corazón de Dios late por los pobres, los quebrantados y los olvidados, y si los ignoramos, lo estamos ignorando a Él. Mateo 25, 31-46 cuenta la parábola seria de las ovejas y las cabras. Jesús describe el día en que separará a los justos de los injustos basándose en una cosa: cómo trataron a los más pequeños de estos. Él dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Todo lo que hicisteis por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicisteis. Y a los que hicieron la vista gorda, les dice: apartaos de mí, que eso penetre. Descuidar al necesitado no es solo un problema social, es un problema espiritual. Es un asunto de obediencia, de compasión, de reflejar el corazón de Cristo. Y cuando venimos a la mesa de la comunión con una actitud insensible hacia los pobres, estamos participando en un acto sagrado mientras negamos a las mismas personas a quienes Jesús nos llama a servir. En 1 Juan 3, 17-18, el apóstol escribe: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso no es una sugerencia, es un reflejo de la verdadera fe. La iglesia primitiva entendió esto. Hechos 2 describe una comunidad donde nadie estaba necesitado porque los creyentes compartían todo lo que tenían. Partían el pan juntos, no solo en ritual, sino en compañerismo y generosidad. Eso es lo que se supone que representa la comunión. Así que pregúntate: ¿hay alguien necesitado que he pasado por alto? Me he vuelto insensible al dolor de los demás porque estoy tan concentrado en mi propio mundo. He ignorado al hambriento, al solitario, al oprimido. La comunión es un momento de unidad. No es solo vertical entre tú y Dios, sino horizontal entre tú y su pueblo. Cuando cuidamos a los pobres, estamos honrando el cuerpo de Cristo. Cuando los ignoramos, lo estamos deshonrando. Antes de que recibas el pan y la copa, mira más allá de ti mismo. Deja que el Espíritu despierte la compasión en tu corazón, porque cuando cuidas de los más pequeños, estás adorando al Altísimo. Número 9. La adicción y el cautiverio. La adicción no siempre viene con cadenas y heridas visibles, pero no te equivoques, es una forma de cautiverio. Ya sean sustancias, pecado sexual, juegos de azar, comida, redes sociales, aprobación o incluso tus propias emociones. Cuando algo comienza a controlar tu vida más que el Espíritu de Dios, estás en cautiverio, y la mesa del Señor no es un lugar al que debamos venir mientras seguimos inclinados ante otros amos. Romanos 6, 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? La adicción es más que un problema físico. Es espiritual, se trata de rendición, de dónde reside realmente tu lealtad. El problema es que la adicción engaña. Te dice que tienes el control mientras te quita silenciosamente más y más de tu vida. Comienza como un consuelo, se convierte en un hábito y finalmente en una prisión. Y la parte más aterradora es que muchos creyentes se han acostumbrado a sus cadenas. Se han convencido a sí mismos de que no es tan malo o que es solo una lucha, mientras continúan alimentándolo en secreto. Pero la Santa Cena es un acto sagrado de recordar el precio que Jesús pagó para romper esas cadenas. Es una declaración de libertad, de su cuerpo roto y su sangre derramada para que pudiéramos ser liberados. Entonces, ¿cómo podemos recibir eso con nuestras manos mientras seguimos aferrándonos al cautiverio en nuestros corazones? En Lucas 4:18, Jesús declara su misión: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Él vino para dar libertad, no solo para perdonar el pecado, sino para liberarnos de él. Esa libertad no viene a través de la fuerza de voluntad o de fingir que todo está bien. Viene a través de la confesión, la rendición y el poder del Espíritu Santo. Si estás atrapado en una adicción, no dejes que la vergüenza te aleje de Dios, pero tampoco te apresures a su mesa sin enfrentarla. Confiésala, sácala a la luz, pide ayuda. La gracia de Dios no es solo para cubrir el pecado, es para romper su poder. Y recuerda esto: no tienes que estar completamente libre antes de venir, pero sí tienes que ser honesto. ¿Estás luchando? ¿Te estás rindiendo?
¿Estás dispuesto a dejar que Dios invada ese espacio? Esa es la postura de un corazón listo para la comunión, uno que dice, puede que esté en una batalla, pero ya no me estoy escondiendo. Número 10. La rebelión y la desobediencia. Este es sutil pero mortal. La rebelión y la desobediencia no siempre vienen con gritos o portazos. A veces es una negativa silenciosa. Es cuando sabes lo que Dios te ha pedido y simplemente decides no hacerlo. Lo pospones, te resistes, lo justificas, pero en su esencia, la rebelión es decir, yo seré el Señor de mi propia vida. 1 Samuel 15:23 hace una comparación seria, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Que eso penetre, la rebelión no es solo una peculiaridad personal, es una ofensa espiritual, te pone en oposición directa a la autoridad de Dios. Tal vez Dios te ha dicho que perdones a alguien, pero te niegas. Tal vez te ha llamado a entrar en algo, a dejar algo o a renunciar a algo, pero te has estado resistiendo. Vienes a la iglesia, tomas la comunión, dices todas las palabras correctas, pero en el fondo tu respuesta a Dios sigue siendo no. Eso es desobediencia. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es opcional, es el fruto del amor. Y cuando nos acercamos a la mesa del Señor mientras caminamos a sabiendas en desobediencia, estamos tratando de participar de la gracia sin rendición. Queremos los beneficios de la cruz sin inclinarnos ante el Señor que colgó en ella, pero Dios no puede ser burlado. Él ve más allá de las apariencias y mira el corazón. La comunión no se trata solo de recordar un sacrificio pasado, se trata de responder con obediencia presente. Es un momento para decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. La desobediencia no siempre grita. A veces es solo una resistencia silenciosa, pero incluso la rebelión silenciosa puede descalificarnos para recibir correctamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que antes de venir a la mesa, pregúntate, ¿hay algo que Dios me ha dicho que haga que todavía estoy ignorando? ¿He endurecido mi corazón en alguna área? ¿Estoy caminando en alineación con su voluntad? Si la respuesta es no, detente, no te apresures al ritual, sé real con Dios. Confiesa la rebelión, ríndete de nuevo, porque la gracia ofrecida en la mesa no es solo perdón. Es fuerza para obedecer, y el corazón obediente es el que Dios ama llenar. Número 11. La tibieza y la apatía. Hay una condición que está infectando silenciosamente los corazones de muchos creyentes. No es obvia como la rebelión o escandalosa como la inmoralidad. No grita, sino que susurra. No siempre parece pecado, pero lo es. Es la tibieza, la apatía espiritual, un lento alejamiento hacia una vida de hacer las cosas por inercia mientras tu corazón se enfría hacia Dios. Jesús habló directamente de esto en Apocalipsis 3:15-16, al dirigirse a la iglesia en la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esas son palabras duras, no de un profeta, no de Pablo, sino de Jesús mismo. La tibieza es peligrosa porque se disfraza de fidelidad. Todavía estás en la iglesia, todavía sirviendo, todavía orando, más o menos, pero el fuego se ha ido, el hambre falta, la urgencia de arrepentirse, de crecer, de buscar el rostro de Dios se ha desvanecido en el trasfondo de la rutina. Estás bien, pero no ardes, y luego venimos a la mesa del Señor, el lugar que recuerda el fuego del sacrificio de Cristo, la pasión de su amor. El precio que pagó no por una religión a medias, sino por una rendición total, y tomamos el pan y la copa con un corazón entumecido. Un corazón que no está caliente de devoción ni siquiera frío de desafío, sino simplemente indiferente. Ese tipo de adoración enferma a Dios. Eso es lo que significa tibio en el griego, insípido, rancio, repugnante al gusto. Y cuando nos acercamos a la comunión así, deshonramos el fuego de la cruz con un destello de reverencia a medias. Pero aquí está la esperanza. Jesús no terminó el mensaje a la Odisea con rechazo. Él dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él te está llamando de vuelta, no a las reglas, no al rendimiento, sino al amor, a la lucha, a un corazón que anhela a Él de nuevo. Antes de tomar la comunión, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que lloré en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentí hambre real por su palabra? ¿Cuándo dejé de conmoverme por la cruz? No te conformes con una religión rancia. No traigas un corazón tibio a un altar encendido. Arrepiéntete, pide al Espíritu Santo que encienda el fuego de nuevo, porque la comunión no es solo sobre la memoria. Es sobre el movimiento, un corazón que dice, Jesús, quiero que consumas cada parte de mí.
Número 12. La división y la amargura sin arrepentimiento en la iglesia. Este es quizás el más pasado por alto, sin embargo, golpea en el corazón mismo de lo que representa la Santa Cena, la unidad. El pan representa el cuerpo de Cristo y nosotros, su pueblo, somos ese cuerpo. Cuando venimos a la mesa, no solo estamos declarando nuestra relación con Jesús, sino también con los demás. Por eso, la división y la amargura no resueltas entre los creyentes es una ofensa tan grave ante Dios. 1 Corintios 11, 17-22 lo deja dolorosamente claro. Pablo reprende a la iglesia de Corinto no porque no estuvieran tomando la comunión, sino porque lo estaban haciendo mientras estaban divididos. Algunos se emborrachaban, otros comían mientras otros pasaban hambre. Había favoritismo, orgullo, y Pablo dice, cuando os reunís, esto no es comer la cena del Señor. En otras palabras, estaban siguiendo los ritos pero perdiendo el significado por completo. Luego, en los versículos 27-29, Pablo da la seria advertencia que enmarca todo este mensaje. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ese cuerpo no es solo el cuerpo físico de Cristo, somos nosotros, la iglesia. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si te aferras a la amargura hacia un hermano o hermana en Cristo, si albergas ofensas, chismes, celos o división, necesitas lidiar con eso antes de acercarte a la mesa. Jesús incluso dijo en Mateo 5, 23-24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. No puedes fingir la unidad ante Dios. No puedes cubrir el dolor de la iglesia con un ritual de la iglesia. Si todavía estás enojado, todavía amargado, todavía negando el perdón, Dios lo ve, y no te está pidiendo que seas el mejor amigo de todos. Te está pidiendo un corazón libre de división sin arrepentimiento. A veces, esto significa tener una conversación difícil. Otras veces, significa perdonar en silencio y por completo. Tal vez significa dejar ir un rencor que has estado alimentando durante años. Cualquiera que sea la forma, comienza con tu corazón. Comienza con el arrepentimiento, porque la comunión no se trata de fingir. Se trata de estar bien con Dios y con su pueblo. Se trata de recordar a un Salvador que murió para derribar muros. Entonces, ¿cómo podemos aferrarnos a muros que Él vino a destruir? Antes de tomar la copa, pregúntate, ¿estoy guardando algo contra alguien en el cuerpo? ¿Hay división que he causado o a la que he contribuido? Y si la hay, confiésala, arréglalo, deja que la sangre de Jesús sane más que solo tu alma. Deja que sane tus relaciones. Conclusión, ven limpio antes de acercarte. La mesa del Señor es sagrada, no es un lugar al que nos acercamos casualmente o del que participamos sin pensar. Es sagrada, es de gran importancia y es un llamado a recordar, a arrepentirse y a volver al corazón de Dios. A lo largo de las Escrituras, Dios siempre ha sido serio acerca de la pureza, no porque sea duro, sino porque es santo. Él no exige la perfección, pero sí pide la sinceridad. La mesa no está reservada para los sin pecado, está reservada para los rendidos, para los que están dispuestos a examinar sus corazones, confesar sus pecados y venir limpios antes de acercarse. La comunión no es solo un símbolo, es una declaración, un pacto. Cuando comemos el pan y bebemos la copa, estamos proclamando la muerte de Jesús y todo lo que esa muerte significa. Perdón, limpieza, unidad, sanación, rendición. Tomarlo a la ligera es tomar a la ligera su sacrificio, pero aquí está la belleza. Cada uno de los pecados de los que hemos hablado, cada uno de esos 12, puede ser lavado en un momento de arrepentimiento genuino. No necesitas llevar la vergüenza a la mesa, solo necesitas un corazón que diga, Dios, no quiero nada entre tú y yo. 1 Corintios 11:31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En otras palabras, si nos detuviéramos lo suficiente para examinar nuestros propios corazones y dejar que el Espíritu Santo iluminara nuestro interior, no necesitaríamos corrección. Vendríamos listos, humillados. Así que antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo la próxima vez, pregúntate, ¿estoy llevando pecado no confesado? ¿Estoy albergando amargura o falta de perdón? ¿Estoy viviendo de una manera que deshonra el sacrificio de Cristo? ¿Estoy tratando la mesa del Señor como algo sagrado o solo como un hábito? Este no es un momento para ser omitido.
Es un momento para ser abrazado, porque cuando vienes con un corazón que ha sido examinado y rendido, no solo recuerdas a Jesús, te encuentras con Él. Lo encuentras en el pan, recibes su gracia en la copa. Te vas diferente, limpio, completo y lleno del poder de su Espíritu. Este es un llamado a la santidad, a la honestidad, un llamado a volver a tu primer amor. Así que confiesa lo que necesita ser confesado, perdona a quien necesita ser perdonado, derriba cada ídolo, mata el orgullo, rompe el compromiso, rechaza la apatía, haz las paces con tu hermano y luego ven a la mesa. No como alguien que lo tiene todo en orden, sino como alguien que conoce al que sí lo tiene. Él está esperando y su cuerpo fue roto, su sangre fue derramada por ti. Así que ven limpio, humillado, agradecido y recibe.